¿Sabías que hubo un hombre que construyó un barco gigante cuando nunca había llovido? ¿Sabías que hubo un momento en la historia de la humanidad en el que Dios decidió reiniciar el mundo entero? ¿Sabías que, según la Biblia, un hombre construyó un barco gigantesco durante décadas, mientras todos se burlaban de él? Ese hombre fue Noé. Y su historia es una de las más impactantes jamás contadas. Hoy vas a descubrir qué ocurrió realmente antes del diluvio, por qué Dios decidió destruir el mundo, cómo un solo hombre salvó a su familia y cómo un barco lleno de animales cambió la historia de la humanidad para siempre. Esta historia aparece en el libro de Book of Genesis. Pero lo que muchos no saben, es que la historia de Noé es mucho más profunda de lo que parece. El mundo antes del diluvio. ¿Sabías que la Biblia describe un momento en la historia donde la humanidad estaba completamente corrompida? Con el paso del tiempo después de la creación, la población comenzó a crecer rápidamente. Las ciudades se multiplicaron, las familias crecieron y la civilización se expandió por toda la tierra. Pero algo terrible comenzó a ocurrir. La maldad empezó a dominar el corazón de las personas. La violencia se volvió algo común. Las personas se traicionaban unas a otras. La injusticia era parte de la vida diaria. La corrupción dominaba la sociedad. La Biblia dice algo muy fuerte: que todo pensamiento del corazón del ser humano era continuamente malo. Imagínate un mundo donde casi nadie busca hacer lo correcto. Un mundo donde la violencia y el egoísmo gobiernan. Eso fue exactamente lo que vio Dios cuando miró la tierra. Un hombre diferente. Pero, ¿sabías que en medio de toda esa oscuridad había un hombre diferente? Mientras todos seguían el camino de la corrupción, un hombre decidió caminar con Dios. Ese hombre era Noé. La Biblia lo describe como un hombre justo y recto en medio de su generación. No significa que fuera perfecto. Pero tenía algo que lo distinguía de todos los demás. Tenía fe. Noé vivía de manera diferente. Mientras otros se dejaban llevar por la violencia, él buscaba obedecer a Dios. Mientras otros vivían solo para sí mismos, él quería agradar al Creador. Noé tenía una familia. Tenía 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Probablemente llevaban una vida normal, hasta que un día ocurrió algo extraordinario. Dios habló con Noé. El mensaje que cambiaría el mundo. ¿Sabías que Dios le dijo a Noé algo que nadie hubiera imaginado? Dios le reveló que el mundo sería destruido por un gran diluvio. Las aguas cubrirían la tierra. Las ciudades desaparecerían. Las montañas quedarían sumergidas. Todo lo que respirara fuera del arca moriría. Pero Dios tenía un plan para preservar la vida. Le dio a Noé una instrucción muy específica: construir un arca gigantesca. El barco más extraño de la historia. ¿Sabías que el arca tenía dimensiones gigantescas para su época? La Biblia describe que el arca medía aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto. Era enorme. Para que te hagas una idea, era del tamaño de un barco moderno de carga. Pero aquí viene lo increíble. En ese tiempo no existían barcos de ese tamaño. Y probablemente nunca había ocurrido una lluvia como la que conocemos hoy. Imagínate lo que pensaban las personas cuando veían a Noé construyendo ese enorme barco en tierra seca. Seguramente decían cosas como: ese hombre está loco. ¿Para qué sirve ese barco? ¿Un diluvio? Eso nunca va a pasar. Pero Noé siguió construyendo. Décadas de fe. ¿Sabías que el arca pudo haber tardado entre 50 y 100 años en construirse? Eso significa que durante décadas, Noé cortó madera, construyó paredes, levantó estructuras gigantes, mientras las personas se burlaban de él. Imagina pasar años haciendo algo que nadie entiende. Años escuchando críticas. Años viendo cómo la gente se ríe de ti. Pero Noé tenía algo que muchos no tienen: convicción. Él confiaba en lo que Dios había dicho. El día que los animales comenzaron a llegar. ¿Sabías que uno de los momentos más impresionantes de la historia bíblica ocurre justo antes del diluvio? La Biblia cuenta que los animales comenzaron a llegar al arca. De 2 en 2. Machos y hembras. Animales grandes. Animales pequeños. Aves. Reptiles. Bestias salvajes. Imagina miles de animales caminando hacia el arca. Leones. Elefantes. Caballos. Ovejas. Pájaros. Todos entrando al barco. Era una escena que nadie podía explicar. Pero aún así, muchos siguieron ignorando la advertencia. El día que comenzó el diluvio. Cuando todos estuvieron dentro del arca, ocurrió algo increíble. La Biblia dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. Y entonces comenzó. La lluvia empezó a caer. Pero no fue una lluvia común. La Biblia dice que llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas subían sin parar. Los ríos se desbordaban. Los mares crecían. Las ciudades desaparecían bajo el agua. Las montañas quedaron cubiertas. El mundo entero se convirtió en un océano gigantesco. Y mientras todo eso ocurría, el arca flotaba. Dentro estaban Noé, su familia y los animales. Esperando. Confiando. Meses dentro del arca. ¿Sabías que el diluvio no duró solo 40 días? Aunque la lluvia cayó durante 40 días, las aguas permanecieron sobre la tierra durante muchos meses. Durante ese tiempo, el arca flotaba lentamente sobre un planeta completamente cubierto por agua. Dentro del arca la vida continuaba. Había que alimentar animales.
limpiar, organizar, esperar. Finalmente, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Pero aún faltaba tiempo para que la tierra estuviera seca. La paloma y la señal de esperanza. Para saber si el agua había bajado, Noé envió aves. Primero envió un cuervo. Después envió una paloma. La primera vez, la paloma regresó porque no encontró dónde descansar. Días después volvió a enviarla. Esta vez regresó con algo en su pico. Una hoja de olivo. Era la señal de que la tierra estaba comenzando a recuperarse. Finalmente, cuando la paloma no regresó, Noé entendió algo. La tierra estaba lista. Un nuevo comienzo para la humanidad. Dios le dijo a Noé que saliera del arca. La puerta se abrió. Los animales salieron. Las aves volaron. La humanidad comenzaba nuevamente. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar para agradecer a Dios. No celebró primero su supervivencia. Primero honró a Dios. El arco iris, una promesa para siempre. Después del diluvio, Dios hizo una promesa increíble. Prometió que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio global. Y puso una señal en el cielo. El arco iris. Cada vez que aparece un arco iris, recuerda esa promesa. Una promesa de misericordia. Una promesa de esperanza. La gran lección de la historia de Noé. La historia de Noé no es solo un relato antiguo. Tiene un mensaje poderoso para hoy. Nos recuerda que incluso cuando el mundo parece lleno de oscuridad, siempre hay personas que deciden caminar con Dios. Noé fue una de esas personas. Un hombre que obedeció cuando nadie más lo hizo. Un hombre que creyó cuando todos se burlaban. Y gracias a esa fe, la vida en la tierra continuó.